transmisión y en una nueva publicación de Telediario Argentina, y en esta oportunidad nos vamos hasta la ciudad de Jacksonville, si mal no recuerdo, al noroeste del estado de la Florida, en Estados Unidos, y allí está ella, que es la doctora Evans, recibida de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además es médica, piloto, y ya nos va a contar qué más es y por qué está precisamente en este momento en Estados Unidos, un gran tiempo en Estados Unidos. Doctora Evans, gracias por atendernos a esta hora de la tarde. Ay, muchísimas gracias por la invitación, se lo súper agradezco. No, por favor. Bueno, doctora, un sueño que se comienza a hacer realidad ya hace un tiempo importante y que lo estás transitando. Digo, no digo que este sea el mejor momento, pero estás transitando un sueño que en algún momento se lo comentaste a tu papá y ahora lo estás transitando. Digo, ¿en qué momento la doctora Evans dijo quiero estudiar medicina y en qué momento dijo quiero ir a la luna? Claro. Bueno, no, cuando yo era chiquita, así como muy bien dijiste, cuando yo era chiquita yo tenía este deseo de ser astronauta, que lo comenté con mi papá, y bueno, mi papá me dijo, no hay un plantel de astronautas argentinos, no hay programa espacial argentino, entonces bueno, yo le dije, voy a ser la primera, dije en mi mente, ¿no? Y quedó esa pasión latente del universo, de los astronautas, ¿no? Y siempre quedó latente. Mi papá es médico, él hacía terapia intensiva, y él Sí. medio como que también un poco como que tuvo esa influencia, ¿no? En decir, esto te va a gustar mucho por tu forma de pensar, porque sos muy curiosa, te interesan todas estas cosas, ¿no? De cómo funciona la célula, cómo funcionan los átomos, qué es un átomo, que iba muy, muy inquisitivo todo, ¿no? Como que me gustaba aprender mucho. Entonces, bueno, de ahí mi papá me dijo, esto te va a encantar porque la medicina es mucho de aprender, ¿no? Entonces, de aprender cómo funcionan las cosas, qué es lo que pasa cuando está normal, cuando está anormal. Entonces, nada, yo estaba antes con la idea de decir, bueno, tal vez algo de ingeniería, ingeniería aeronáutica, ingeniería nuclear, y estaba con eso y al final me terminé decidiendo por medicina, ¿no? Claro. Y en medicina, porque nosotros éramos de clase media baja, entonces, claro, yo tuve que trabajar durante toda la carrera para poder mantenerme todo, ¿no? Los viáticos, el estudio, los fotocopias para estudiar, los Claro. apuntes. Y bueno, en ese momento yo también tenía la pasión siempre latente, ¿no? Es decir, lo más cerca que pueda de mi sueño, que es ser astronauta, que es lo más cerca, es volar el cielo. Entonces ahí es cuando empiezo a pagarme las horas de vuelo y me recibo de piloto primero y después me recibo de médica, ¿no? Y ahí es cuando yo me entero de la medicina aeronáutica, ¿no? Cuando voy a hacerme el psicofísico, porque uno como piloto tiene que estar bien, ¿no? De salud, tiene que estar perfecto, Claro. óptimo, tanto de Obviamente. salud mental como, claro, de salud mental como física, ¿no? Claro. Entonces, bueno, voy y me hago el psicofísico en el INMAE, en Argentina, y veo que hay Sí. médicos que están haciendo esto, y yo digo, wow, porque era algo muy chiquito tampoco, no se conoce, hay gente que ni sabe, siendo médico que no Claro. sabe, mi papá no sabía tampoco, no tenía mucha idea de esto Claro. de qué era la aeronáutica, la aeroespacial, y bueno, y ahí es cuando digo, bueno, hay una forma. Puedo, el sueño de chiquita lo puedo complementar con lo que estudié de medicina, qué cosa más hermosa. Y ahí es cuando digo, bueno, pero yo quiero dedicarme a lo espacial, solamente al espacio. Entonces ahí empiezo a ver las oportunidades y veo que en Argentina no hay casi nada, no hay nada, en este momento no hay nada. Entonces digo, tengo que irme de acá para poder estudiarlo Claro. y realizarme, ¿no? Y veía las oportunidades que había y Estados Unidos era una de esas oportunidades, ¿no? Y ahí es como yo llego acá haciendo investigación. Yo empiezo a hacer investigación dentro de Estados Unidos. Siempre cuento, empiezo con cirugía robótica, algo que no era, digamos, mío, ¿no? Claro. Mi palo, digamos, pero empiezo haciendo investigación así porque acá también es muy chiquito el ambiente. Ujú. Siempre que tenemos en mente son cuántos, 600 astronautas habrá en todo el mundo, como mucho, entre Claro. 300 y 600 astronautas, Claro. entonces es una población muy mínima. Entonces no había mucha investigación por fuera de lo que era ente gubernamental o militar, ¿no? O sea, NASA Sí. o los militares, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando de a poco empiezo a conocer gente dentro de la Mayo que era especializada en medicina aeroespacial y ahí es cuando termino llegando a la NASA, ¿no? Porque ellos me dicen, Lorna, si vos te querés especializar en esto, hay unos cursos que ofrece de formación la NASA, podrías postularte. Y ahí es cuando yo me postulo 4 veces, ¿no? Y que me rechazaron 4 veces, esos Claro. son 2 años. Dos Insistías, años insistías esperando hasta que se te dio. hasta que se me dio.
Yo estuve un momento muy así de flaqueza que digo, ya 3 veces, ya es 1 año y medio que vengo aplicando y ahí Claro. justo tuve la palabra perfecta de uno de mis mentores, que él me dijo, Lorna, mirá, yo seguí aplicando, apliqué 7 veces, me rechazaron 7 veces y ahora trabajo en la NASA haciendo medicina aeroespacial. Qué Y loco. entonces me dice, Astelo, seguí intentando y bueno, Claro. ahí es como se dio, ¿no? Que se me abrió la puerta de la NASA y Claro. bueno, de poder hacer investigación con ellos, ¿no? Pero te escucho hablar y digo, te veo con una decisión tan potente, digo, tan intensa. Y me preguntaba esto, digo, ¿por qué Jacksonville, por ejemplo? ¿Por qué ahí? Porque Jacksonville es a donde yo llego a Estados Unidos para hacer investigación. Acá está la Mayo Clinic, acá está donde yo trabajo. Ah, ok, Entonces yo trabajo ok. con la Mayo Clinic haciendo investigación en medicina aeroespacial y aeronáutica y colaboro de forma externa dentro de la Mayo Clinic con NASA. Tenemos dos trabajos en conjunto que son ideas mías, unas hipótesis que yo desarrollé con mis mentores de la NASA y dijeron, vamos para adelante, lo necesitamos investigar sobre esto. Entonces ahí es cuando se hace la conjunción y la colaboración y yo desde la Mayo Clinic colaboro con la NASA. Claro. ¿Cuántos años hace que estás ahí en el estado de la Florida? En Florida estoy desde el 2022. Vine en 2022 por primera vez. En Pero en 2022, Estados que Unidos, digo, ya fuera del país, hace poco más de 10 años que estás. sí, yo digo 10 años, pero en realidad son 8 años por ahí más o Está menos, bien, sí. está bien. Bueno, te llevas muy bien con el idioma. ¿Te costó, no te costó? ¿Te llevas? Bueno, hoy me imagino que te llevas súper bien. Yo tuve la suerte que, bueno, mis padres, a pesar de ser clase media baja, ellos decían que lo más importante es el conocimiento, ¿no? Que la preparación, el conocimiento, darme estudios, son las únicas herramientas que no se pueden robar, que no se pueden sacar el La educación. conocimiento, ¿no? Exacto, la educación. Entonces ellos siempre hicieron este enfoque de decir, bueno, nosotros no te podremos dar, no sé, la mejor ropa, viajes al exterior, vacaciones a lugares, no, porque no nos alcanzaba el dinero. Y sí, pasamos momentos difíciles, ¿no? A nivel económico muy Seguro. difíciles, pero sí, especialmente en el 2001 fueron momentos muy duros, pero ellos invertían todo su sueldo, tanto mi mamá como mi papá, en Sí, educarnos a nosotros, que somos tres, ¿no? Mis otras dos hermanas, y en educarnos. Entonces mi mamá siempre tuvo la visión de decir, el idioma inglés es algo clave que tenés que aprender. Ella claro, sola, claro, sin yo tener ya, o sea, ella me veía chiquitita y decía, ella tiene que aprender un idioma, tiene que aprender inglés, tiene que aprender inglés. Y ahí claro. ella, mucho esfuerzo junto con mi papá, nos pagaba a las tres inglés Claro. particular, ¿no? Para hacer inglés. De todas maneras, digo, te dieron educación en una de las universidades más importantes de América Latina y una de las Sí. universidades vistas a nivel mundial como un ícono de la educación en América Latina, particularmente en Argentina. Digo, fuiste a la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es reitero, una de las mejores universidades de América Latina, y te pudiste recibir de médica. Sí, así es, sí. La UBA, yo fui a la UBA y sí, es una de las partes que más recuerdo con mucho cariño. La verdad que me encantó, mis compañeros, mis colegas, desde ahora Sí, todavía me siguen apoyando y es algo que sin lo hubiese, eso yo siempre digo, sin el apoyo de tener, o el acceso, no el apoyo, decir, sin tener el acceso o la posibilidad de tener algo gratuito, yo no hubiese tenido el dinero para poder tal cual. afrontar una institución privada, ¿no? Y eso siempre lo recalco, que bueno, sí, Claro, obviamente tenés tu ingreso, tenés el CBC, tenés que sacarte buenas notas, tenés que, bueno, no promocionar siempre, ¿no? Pero yo daba todo para eso. Entonces, digo, tenés que tener un CBC, aprobar para poder ingresar a la carrera. claro, Entonces, sí, claro. la verdad que sin eso yo creo que sí, hubiese sido muy difícil para mí poder estar ahora donde yo estoy si no hubiese sido por la universidad pública, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Tu relato, digo, tan importante en estos tiempos por lo que hoy atraviesa Argentina, digo, pero escuchar lo importante de lo que estás diciendo, digo, ¿no? De tener acceso a la universidad pública, que formó Sí, a alguien que hoy, nos gusta o no, es argentina, está en otro país y nos recontra representa de forma espectacular, como es tu caso. Pero, doctora Evans, sí. digo, porque estás vinculada a dos proyectos importantes de la NASA y que están vinculados a la Estación Espacial Internacional. ¿Podemos hacer una síntesis de ambos proyectos y contarnos de qué se trata?
Sí, claro. Bueno, uno de los principales proyectos es sobre dióxido de carbono, ¿no? Y yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que la gente pueda tener acceso también a entender Para qué es lo que yo nosotros. hago. Claro, no, para todo el mundo, no, Sí, todos somos alumnos y profesores, siempre, ¿no? sí, Algo, sí, sí. siempre vos vas a saber más que yo en algo y yo lo mismo, ¿no? Así que para que se pueda entender bien sin lo técnico, ¿no? Sin los Sí. tecnicismos, A pero ver. el dióxido de carbono es lo que exhalamos nosotros, ¿no? Y entonces en la microgravedad falta la convección, que la convección es que básicamente, explicado muy básico, viste que los gases pueden subir o bajar, ¿no? Y tenés también esto de que tenés corriente de aire, etcétera, Sí. etcétera. Eso no existe en la Estación Internacional Espacial, no hay convección. Entonces queda acá, queda como una Ujú. burbuja. Yo largo el gas y queda acá básicamente todo el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el astronauta empieza a tener síntomas, ¿no? Pueden ser desde dolores de cabeza, sentirse que le cansados, que no pueden pensar bien, tienen rinorrea, que es básicamente ¿no? Tener mocos en la nariz y Sí. estar congestionado. Entonces, básicamente, nosotros hay un límite operacional, ¿no? Que la NASA dice, hasta acá ustedes tienen dentro de la cabina, o sea, la cabina, la gente para que lo piense, es como una caja, es como una lata. Es como una lata que está cerrada y ellos están ahí, básicamente, viviendo, Ok. ¿no? Entonces, no es Sí. que pueden abrir una ventana y va a entrar aire, no existe. Eso no Ok. existe, están encerrados en esa lata. Entonces, ellos, al tener, como digo, de vuelta la falta de convección, queda todo acá, ¿no? Ese dióxido de carbono genera todos estos síntomas y NASA dice, bueno, nosotros vemos que a partir de este límite de dióxido de carbono, porque ellos tienen sensores dentro de esta cabina, que va midiendo las concentraciones de dióxido de carbono, puede ver cuánto hay, ¿no? De este gas. Entonces Sí. ellos lo que dicen es hasta 3 se puede. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a ver con nuestra investigación que con niveles más bajos de 3 los astronautas ya tenían síntomas, ¿no? De Ujú. cefalea, de dolor de cabeza, Sí. de congestión nasal, ¿no? Entonces, eso es clave, porque eso implicaría que la NASA debería reconocer esto y tendría que bajar los límites incluso más, que los límites permitidos, ¿no? Operacionales, para que ellos se sientan bien, puedan operar, es pensar bien, ¿no? En el momento que Claro. están operando, haciendo, no sé, la parte de hacer una caminata espacial, ¿no? Ellos tienen que armar todo a nivel protocolo, tienen que armar todo el Claro. spacesuit, que sería el traje para poder salir. Entonces, ellos tienen que estar perfectos a nivel mental. Claro. Entonces, esto podría impactar a nivel no solamente salud, cambios fisiológicos muy grandes, sino también a nivel mental, ¿no? En donde a nivel cognitivo les cueste tal vez razonar un poco con niveles muy altos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es una de las investigaciones más importantes, especialmente ahora con la cápsula Orión, que es mucho más chica que la Estación Ujú. Internacional Espacial, ¿no? Y la otra es en misiones de larga duración, ¿no? Hacia la Luna, junto con Artemis, que ahora va a ser 4, Artemis 4, y futuras misiones a Marte. Lo que estamos viendo es cómo podemos ser autosustentable y cómo es que impacta, ¿no? La nutrición y la comida, si es que se puede implementar la nutrición basada en plantas en una misión de larga duración, porque también hay que recordar que nosotros no vamos a mandar una vaca viva con los astronautas. También Claro. el tema del restablecimiento, ¿no? De decir, ¿cuánto va a tardar en nosotros mandar comida y que le llegue a la superficie lunar, ¿no? Lo mismo marciana. Entonces, ellos se tienen que ser autosustentables. Entonces, nosotros estamos investigando el impacto de lo que sería la medicina, o sea, lo que es el plant-based, que es la medicina, digamos, eh, la, la nutrición basada en plantas, la nutrición basada en plantas y también la nutrición, cómo sería la nutrición, ver parámetros de vitaminas, ¿no? Cuánto suplementamos, cuánto es necesario, cómo podemos desarrollar nuestra propia comida dentro del módulo lunar, ¿no? Que eso tiene un impacto profundo. Por ejemplo, algo muy sencillo como decirte, con el polvo lunar, ¿puedo plantar una planta y va a crecer? Preguntas de ese estilo, ¿no? Hay, pero un montón. Claro. Entonces, esa sería la segunda línea de investigación, no lo de la parte del polvo lunar, pero sí la parte de la nutrición y cómo impactaría en misiones de larga duración, qué es lo que nosotros nos tenemos que anticipar, ¿no? Protocolos de seguridad,
y bueno, esto de si se puede implementar la nutrición basada en plantas y cómo es que impactaría a nivel salud, ¿no? En la microgravedad, bueno, no en la microgravedad, sino en la superficie lunar. Así que esa sería la segunda línea de investigación. Claro, claro, dos proyectos importantes, digo, de los que estás participando de forma directa. Y pregunto, ¿sos la única argentina allí, digo, trabajando en estos proyectos? Sí, soy la única. Argentina. Pero Sí, también, digo, estás vinculada a una ONG. Digo, ¿y de eso qué sí, podemos conocer? Digo, ¿qué nos podés contar? Digo, porque también es sí, importante, digo, ¿no? sí, Por ahí no, exacto. no, no se habla mucho de esto, digo, pero decirlo, contarlo, interiorizarnos, Sí, para quienes estamos un poco, sí. digo, que no conocemos esta parte, digo, de la doctora Evans. Sí, tal cual, justamente porque a mí me costó mucho, ¿no? Me costó mucho y también hay limitaciones del tema de ciudadanía, ¿no? De que, bueno, como argentinos tal vez no se puede acceder a estas cosas, ¿no? De la NASA. Entonces yo digo, quiero llevarle a las futuras generaciones, a los niños, a los jóvenes profesionales, a los chicos de bachillerato, poder darles esta oportunidad, ¿no? Porque este es mi sueño y debe ser el sueño de un montón de argentinos de poder especializarse en esto, ¿no? Y tal vez no tienen un camino o se tarda miles de años, no hay oportunidades, ¿no? Y su sueño queda ahí, frustrado. Entonces, la idea de la ONG, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Aeroespacial, Ingeniería y Biotecnología, ALMA IB con B larga, nuestra ONG lo que quiere brindar es justamente el acceso a esto, ¿no? Creando cursos, dando becas de estudio, ¿no? Dando becas para cursos, de cursos de capacitación, creando cursos, generando líneas de investigación, para llevarle no solamente a los argentinos, sino a nivel Latinoamérica, justamente Ujú. todo, ¿no? Que no quede solamente la parte de educación a nivel Estados Unidos y que después que el acceso sea muy difícil, ¿no? Entonces que nosotros queremos llevar eso, a cortar tiempos y crear esto para las futuras generaciones, porque en algún momento yo voy a dejar de existir de este plano y entonces la gente tiene que seguirlo. Mi trabajo no tiene que quedar acá, tiene que seguirlo y yo tengo que formar gente, ayudar gente a través de mi ONG para que siga estos pasos, ¿no? Especialmente cuando es su pasión, ¿no? Como en mi Claro, caso, que claro. yo digo, hay un montón de lornas en Argentina. Yo quiero ayudarlas a esas lornas porque en mi caso, bueno, mis padres tuvieron mucho, ¿no? Yo pude trabajar, ¿no? Y pude tener mi trabajo y poder pagarme las horas. Hay gente que ni siquiera tiene acceso a eso. Claro, Entonces yo claro. quiero justamente poder hacerlo para que la gente tenga acceso, ¿no? Digo, Lorna, preguntarte esto, ¿no? Me surge esta pregunta en este momento. Digo, ¿qué tan difícil? Y no hablo desde lo económico. Digo, tal vez en la parte educativa, digo, ¿qué tan difícil fue llegar a donde estás hoy por hoy? Fue muy difícil, fue un camino largo, mucho tiempo, muchos años, muchos no. Yo siempre digo, para llegar a hacer investigación en la Mayo Clinic, yo mandaba mails todos los días a todos lados, a todos los hospitales de todo Estados Unidos para poder lograr una oportunidad, como para hacer, y ni siquiera investigación, ¿no? Sino para poder ir y hacer lo que se llama observerships, que un observership es básicamente vos sos la sombra del médico, no tocas al paciente, no haces nada. Y eso, Ujú. millones, mandaba mails todos los días, todo el tiempo, y era no o no respuesta, ¿no? O que no se puede, o que no hay respuesta, no, no, no. Y eso fue muy difícil también, ¿no? Hasta que, bueno, yo ahí llego, un amigo mío me pasó el contacto justamente de uno de los profesionales que estaba dentro de la Mayo Clínica haciendo cirugía robótica y me dice, contactalo, tal vez te da la oportunidad, fíjate. Y ahí es como yo justo hago para hacer esto de ir y hacer de sombra del médico, ¿no? Claro, Entonces yo claro. voy y hago sombra del cirujano, ¿no? Y después de eso yo le digo, doctor, yo quiero hacer investigación, me gustaría poder presentar algo en cirugía, en lo que se pudiera hacer para poder presentarlo. Y ahí es como yo presento en el Congreso Argentino de Cirugía unos trabajos que yo hice con mi grupo de investigación allá, en ese momento que yo estaba haciendo esto de hacerle de sombra, ¿no? Ujú. Al doctor. Y a él le gustó tanto eso, ese trabajo, le gustó tanto, y yo le pedí, le digo, por favor, si me puede dar la oportunidad de hacer investigación con él. Y así es como llegué a la Mayo. Te lo Así es permitió, como te lo llegué. permitió. Digo, Exacto. preguntar, Lorna, ¿qué tan avanzada está la humanidad en materia aeroespacial? Eh, yo creo que ahora está dando pasos agigantados a comparación de lo que era un programa Apolo, ¿no? Ahora estamos con el programa Artemis de Artemis de la NASA, pero yo Sí. creo que todo lo que es la parte comercial, ¿no? SpaceX, Axiom, Blue Origin, Sierra, Sí. VASP, todas esas empresas privadas
que no están limitadas a un presupuesto gubernamental como el que es la NASA, te hace impulsar lo que es la investigación de una manera mucho más acelerada que cuando uno tiene que ir al Senado a presentar cuánto presupuesto se necesita para y justificarlo, ¿no? Versus decir Elon Musk se levanta un día y dice, hoy quiero tirar 3 cohetes y tengo el dinero y lo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces, ahí hay un paso agigantado que está haciendo ahora la humanidad, ¿no? Porque las investigaciones que hace NASA se comparten a nivel global. No queda solamente en NASA, ¿no? Que se comparte a nivel global porque también hay otras, por ejemplo, ellos están en colaboración con lo que es ESA, que es la agencia europea, ¿no? Espacial, junto con también la japonesa, la rusa. Entonces, se trata de poder avanzar lo que es la ciencia a nivel humano, porque también impacta, por ejemplo, en medicina, como por ejemplo telemedicina, ¿no? Descubrimientos que se hacen en la Estación Internacional Espacial, ayudan a la telemedicina. Exacto, o sea, uno tal vez tiene un resonador enorme, ¿no? En el terrestre, y allá no podés mandar un resonador. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar ciertas enfermedades, ciertas patologías dentro de la Estación Internacional, ¿no? Entonces ahí es cuando entra, bueno, a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos hacer diagnósticos. Y esas tecnologías que ellos desarrollan, aparatitos mini, chiquitos, o algoritmos de inteligencia artificial, esos después sirve para la medicina terrestre, que eso es clave, ¿no? Es clave, por ejemplo, yo digo, bueno, hay gente que no tiene acceso a poder ir a un hospital porque vive en un pueblito muy chiquito, ¿no? Esto te permite el acceso. Tenés un médico que está en ese pueblito que tiene tal aparatito, te hace el diagnóstico ahí y se acabó la historia, o un médico de forma remota en una ciudad, al leer la data que te da ese aparato, no puede hacer un diagnóstico, ¿no? Y esto avanza la medicina a pasos agigantados. Claro. Doctor Evans, si mal no recuerdo, desde 1972 los humanos no han regresado a la Luna. Y digo más, no solo a la Luna, también los humanos están interesados en pisar de forma definitiva otros planetas y quedarse en ellos. Pero no hablo de planetas, hablo de nuestro satélite. Y usted tenía un sueño, que era volver a la Luna. Tal vez desde 1972 hasta ahora, por lo menos lo que conocemos, o lo que nos dejaron conocer, no hemos regresado a la Luna. ¿Podría usted integrar una nueva misión de donde la humanidad estaría volviendo a la Luna? ¿Cómo sería esto, digo? ¿Cuándo se podría dar? ¿En qué programa espacial, en qué misión se podría dar esto? Claro, ahora lo que hizo la NASA es retrasar un poco lo del tema de la alunización, digamos, poner el pie en la Luna, básicamente, volver a ir, justamente porque quieren enfocar todo en lo que es Artemis 2, que es lo que van a orbitar por 10 días y volver a retornar hacia a la superficie terrestre. Entonces, lo empujaron para 2028, fecha estimativa de regresar, y que sea también, sí, una selección de astronautas para poder que vayan a esta misión con Artemis 4, ¿no? A mí me encantaría poder ser parte de eso, sería mi sueño hecho realidad, es lo que siempre quise, ser astronauta, y sería mi sueño hecho realidad. Ahora lo que sí es cierto es que no está abierta, digamos, para uno postularse, ¿no? Como astronauta. Generalmente son llamados muy grandes, dentro de Estados Unidos, para ciudadanos norteamericanos, y bueno, hay ciertos requisitos que uno tiene que tener para poder ingresar a lo que es decir, bueno, apliqué, vamos a ver si me llaman, ¿no? Y después, una vez que uno aplica, lo llaman, empieza lo que es el entrenamiento, ¿no? Y después a uno se lo designa a qué misión va. A mí me encantaría poder hacer esto. Yo ahora, por suerte, tuve el privilegio, ¿no? Porque la realidad, y estoy muy agradecida de poder haberme postulado como astronauta análoga por el programa ERA, ¿no? Que para que la gente entienda básicamente lo que es un análogo terrestre, es un módulo terrestre que simula lo mismo que lo que pasaría en Marte o en la Luna si nosotros estamos ahí, ¿no? Entonces, lo único que faltaría es la gravedad, ¿no? Y también simulamos también en torno del ISS. Entonces, ahí se eligen también astronautas análogos, se lo llaman porque es un análogo a lo que sucede en el espacio, ¿no? Pero es un análogo terrestre. Entonces, estos 4 astronautas que tienen una misión, y en su misión empiezan a simular un montón de cosas, ¿no? Durante su misión, ¿no? Falla cortes de la comunicación en el medio de un simulacro, una simulación, etcétera, etcétera, que es lo que podrían ellos estar experimentando desde la superficie lunar o desde Marte, ¿no?
cambios en el ciclo sueño-vigilia, comida, empaquetado, procesamiento, se ve todo, dinámica de grupos, absolutamente todo, ¿no? Y están en un ambiente aislado, confinado por 45 días. Entonces yo me postulé a eso. ¿Eso me puede ayudar en un futuro a poder, o sea, a tener si hay un ranking, por así decirlo, estar un poquito más alto que otros? Sí, obviamente que sí, porque demuestra si esa misión sale exitosa, si todo demuestra que en un ambiente aislado uno puede hacer eso, ¿no? Entonces es como que uno va sumando puntitos, por así decirlo, ¿no? Y sí, ojalá que cuando abran yo me voy a postular, cuando abran yo me voy a postular para la próxima selección, sí, seguro. Y no falta mucho tampoco, digo. Ojalá que no, ojalá que no, estoy ansiosa. Claro, claro, seguramente. Bueno, nosotros, Lorna, desde aquí, desearte el mejor de los éxitos. Orgullo para nosotros los argentinos, tener una Argentina como vos, que hasta ahora nos representa tan bien, digo, y tan aplicada, digo, y te veo con tanta intensidad de todo lo que nos contás, de todo lo que hablás, digo, con tanta firmeza todo lo que nos decís, y digo, seguramente orgullosos dentro de tu familia por todo lo que por lo que está pasando, por lo que te está pasando, digo, en lo personal, y ni hablar de lo que podría pasarte en lo que va de 2026 y de 2027, que prácticamente ya falta menos, si se quiere. Pero bueno, es un sueño que cuando lo cumplas vos, seguramente va a ser un sueño cumplido para muchos argentinos también, ver a una astronauta argentina, que es un sueño que sin duda se va a cumplir y que nos va a poner muy orgullosos a todos los argentinos. Doctora Evans, desde Argentina, desearte lo mejor, agradecerte por este tiempo que has dispensado con nosotros y por haber contarnos un poquito de todo lo que estás atravesando, de todo lo que estás viviendo y bueno, de todos tus proyectos y de todo lo que hace la doctora Evans en Estados Unidos, una Argentina precisamente en el estado de la Florida, en Estados Unidos, tan vinculado a digo, una institución tan importante en el planeta como lo es la NASA. Así que, Lorna, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto, un abrazo grande a la distancia.